A solas al huerto, yo voy, por favor, vamos a... A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y que el canto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, de inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y de suyo dice seré, y que canto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y de suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Vamos a tener una oración. Le voy a pedir a mi hermano David que nos guíe a Dios en esta oración. Te alabamos, oh Padre, en esta hora. Gracias te damos porque nos permites acercarnos a tu casa. Te rogamos, Señor, que uses a tu siervo en la enseñanza de esta hora, que nos permitas con tu pueblo capacitarnos día a día más, que podamos conocer más de tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, de ser hijos tuyos y de venir a tu casa de oración para instruirnos. Rogamos tu dirección, Señor, para tu siervo y para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Bueno, vamos a recordar quién no estuvo hace 8 días. A ver sus manitas. ¿Quién no estuvo? Allá mi hermana atrás. ¿Tú, Marian? Hermana, usted, muy bien. Pues vamos a dar un repaso, pero recuerden que es importante que saquen su cuaderno, porque hay que tomar notas, porque son muchísimas fechas, y si no, pues se nos van a olvidar. Estamos en un estudio de cómo la iglesia fue evolucionando, ¿sí? Y ya hablamos de que en la Biblia no viene ningún papa. Tendría que venir, o en la Biblia católica tendría que venir algún nombre de alguno de los supuestos papas que hubo, pero no están. Después hablamos de cómo se hizo el credo en el año 250 aproximadamente. Entre el 250 y el 300 se elabora el credo, también se elabora el Nuevo Testamento. Esto es porque había muchas herejías, había muchos pensamientos. Luego hablamos de que en el año 300 Constantino, el emperador romano, se hizo cristiano. Hablábamos de que Justo L. González, pues
pone en tela de juicio eso. Digo, no pasa nada si creemos que sí se convirtió o que no se convirtió, pero lo que sí hizo fue declarar al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. La Iglesia Católica es la herencia del Imperio Romano, ¿sí? Los papas son los sustitutos de los césares romanos. Y no nada más eso, sino que con Constantino la Iglesia pues ya dejó de ser perseguida, ahora pasó a tener el poder. Y la otra cosa es que Constantino heredó a la Iglesia cristiana basílicas, templos, grandes edificios por toda Europa, y esa es la explicación de por qué tienen tantas cosas, tantas construcciones en tantos lados. Luego dijimos que en el 375 se empezaron a venerar los ángeles, y se empezó el uso de las imágenes, ¿sí? En el año 375. Eso quiere decir que casi durante 400 años, números cerrados, la Iglesia no tuvo imágenes. La pregunta es, ¿por qué sí tenerlas después? Y expliqué cuál fue el motivo. Fue un motivo didáctico, ¿no? Pedagógico, pero que se les salió de control, y entonces comenzó esto de las imágenes. Luego vimos que en el año 394 surgió la conmemoración de primero de la Santa Misa. Se empezó a llamar misa a partir del año 394, dejó de llamarse culto o servicio, cuando originalmente eso era. Luego dijimos que en el 431, ¿verdad?, empezó el culto a María. Empezó el culto a María. Y hubo varias doctrinas que surgieron, como esta, la conmemoración de todos los fieles santos, las imágenes ya bien propagadas por todo el mundo, la misa, que empezó en el año 394, y después de esto, el culto a María y el título de María, Madre de Dios. Pero esto fue hasta 394, lo cual vuelve a causarnos hacer la misma pregunta: ¿por qué durante 400 años no hubo culto a imágenes, no se adoró a imágenes? No se hacía, no lo hacían los apóstoles cuando vivieron. Entonces aquí vamos a encontrarnos pues que surge un culto a un ser extra, que durante 400 años del Nuevo Testamento y miles de años del Antiguo Testamento pues no se practicó. No se practicó. ¿Sí, hermano? Nada más un comentario. Creo que antes de las imágenes sí empezaron que el clavo de la cruz y que la astilla de la cruz. Sí, las reliquias. Estas reliquias. Les decía el otro día que busquen en internet, pueden hacerlo en este momento, el Tratado de Reliquias de Juan Calvino. Y esto de las reliquias llegó a su máximo en 1500, ¿no? Entonces ahorita vamos a llegar a eso, pero sí es cierto, además de el culto a María, empiezan las reliquias, ¿no? Que yo tengo el diente de Juan el Bautista, o la cabeza, porque lo decapitaron, la cabeza. Se ríe en ese tratado Calvino, también tenía su buen sentido del humor, Calvino, y dice, resulta que Juan el Bautista, que fue decapitado, ya ven que Salomé bailó muy bonito y pidió Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista, pues dice Juan Calvino, ahora resulta que Juan el Bautista era un monstruo de 10 cabezas, ¿no? Porque en diferentes basílicas, en diferentes templos,
aseguraban tener el cráneo de Juan el Bautista. Y reliquias como los clavos, uno de los clavos con los que Jesús había sido crucificado, el brazo del apóstol Andrés, cabellos del niño Jesús, que a María le habían sacado leche, y tenían en un frasquito leche de la Virgen María. Lean, está en español este tratado de reliquias. Sí, hermano. Oye, Orlando, antes de que apareciera la Virgen, ¿ya había culto? A la Virgen no. Después de la Virgen. Hasta fue este año que comienza 375 después de Cristo, que comienza el culto a la Virgen. Sí, casi 4 siglos después. O la pregunta es otra. O sea, sí, a la Virgen María, la que según adoran ellos, sí es el periodo, pero ya más antes pues se adoraba a Istar, a todas las que nos mencionó. Sí, voy a hablar más adelante en la próxima sesión, el próximo miércoles, de ahora sí, solo la Virgen María, porque vamos a dedicarnos, al hablar de esta iglesia, ¿cómo le llamo yo? Tradicional, ¿no? Pues voy a dedicarme a hablar especialmente de Mariología. Entonces vamos a ver acerca de María, lo que ellos dicen de cómo también fue concebida del Espíritu Santo, ¿no? O cómo ascendió al cielo igual que Jesús. Porque déjenme decirles algo, ni ellos ni nosotros conocemos las doctrinas católicas. Por eso este punto, o este tema, esta clase, es muy importante. Hay cosas que ni ellos saben. Y hablaremos, hermano Eleuterio, específicamente de María dentro de 8 días. Entonces María, como la Madre de Dios, luego hablamos de que se comienza a utilizar en el año 500, pues esta cosa, ¿no? La toga, la túnica, ¿cómo le llamaremos? Sotana le llaman, La sotana, gracias. También dije que a mí sí me gustaría usarla, ¿verdad? Así dije hace 8 días, esto en el año 500. Luego que más adelante la extrema unción, como uno de los sacramentos que tienen, ellos tienen 7 sacramentos, nosotros solamente tenemos 2. No hay forma de sustentar, por ejemplo, de la extrema unción. En ningún momento Jesús fue y le echó los santos óleos, ¿no?, a un moribundo, jamás. Y tampoco en la Biblia tradicional existe eso. Entonces es algo totalmente inventado. Solamente hay 2 sacramentos que salieron de la boca de Jesús. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Mateo capítulo 28, o Mateo 26, que dice, tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, ¿no? Y tomad la copa, dice 1 Corintios capítulo número 11, esta es la copa del nuevo pacto, haced esto en memoria de mí. Eso lo instauró Jesús directamente, y para nosotros la orden que salió de Jesús, eso es sacramento, y solamente 2. Por eso es que para nosotros el matrimonio no es un sacramento. Sin embargo, si es una institución de Dios, y Dios se agrada, es alabado y bendice cuando viene la gente a pedir no la bendición de un pastor, porque eso no sirve para nada, la bendición de Dios, ¿sí? Por cierto, ahorita le doy la palabra, si no se me olvida, que quienes se quieran casar, vamos a hacer una boda colectiva este año, a finales. Entonces, eso ya es en serio, mañana lo vamos a tratar.
Anótense conmigo los que quieran, por ahí de noviembre, más o menos, octubre, pues tener la bendición de Dios. Adelante, hermana. Le digo, hay lugares, yo no sé si los sacerdotes extreman sus formas, porque hay lugares donde esa extrema unción no se la dan, sino hasta que todos los hijos están casados por la Iglesia Católica. Si hay uno que por ahí se perdió en otra religión o no se casó, no le pueden dar extrema unción. Tienen sus requisitos. Los Sí. castigan. Imagínense. A sus padres. Entonces, no van a dar la extrema unción por otro. Eso me recuerda a quién pecó, o sus padres. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Nada tiene que ver, no nos puede afectar lo que el familiar hizo. Hoy en una de las visitas que hicimos, porque me ha estado acompañando Héctor a hacer visitas, en una de las visitas que hicimos hablábamos de eso, ¿no? De que hay lugares donde se enseñan las cadenas de pecado que se heredan. Y eso no es bíblico. Eso es totalmente injusto, ¿no? Y yo me acuerdo que en la feria, vean a la niña cocodrilo por una maldición de sus padres. No, esas cosas, porque el papá pecó, porque imagínense los descendientes de Hitler, imagínense los descendientes de Stalin, no, pues que heredaran el pecado del papá, del abuelo, y eso creían los judíos, y eso creen algunas iglesias. Por eso debemos tener mucho cuidado. Dios trata personalmente, no hay una herencia del pecado, ¿verdad? Bueno, entonces la extrema unción. En el año 551 se dio el concilio de Calcedonia allá en Constantinopla, donde se nombró a otro papa, otro bipapa, ¿sí? Y después ahí nos quedamos, porque ya no llegamos aquí con Gregorio I. En el año 591 subió al trono Gregorio I, ahí lo estoy viendo con su palomita y todo eso. ¿Por qué es famoso Gregorio I? Por varias cosas. En primer lugar, es famoso porque él fue el que hizo el calendario gregoriano, el calendario que nosotros tenemos. Nuestro calendario gregoriano está equivocado. No estamos en 2026. Hay por ahí entre 2 y 4 años perdidos. ¿Sí? Hay entre 2 y 4 años por allí que no cuadran. Así que bueno, tenemos que ponerle así, ¿no? En la escuela, en la primaria, el calendario, la fecha. Está bien, nosotros hacemos oficios con la fecha, ¿no? Todo el mundo se rige con esa fecha. Los chinos tienen esa fecha y otro calendario. Los de Israel tienen el gregoriano y el suyo propio y así. Pero él fue el que se dedicó a esto. ¿Qué otra cosa? Pues que fue un papa músico. Y entonces él inventa los cantos gregorianos. Por eso se llaman gregorianos, ¿sí? Del papa Gregorio. Y entonces empiezan estas melodías medias tétricas, ¿no? In nomine Pater Deus. ¿Me salió bien? Debería. Entonces, ese tipo de cantos son cantos gregorianos y este papa fue el que pues empezó a trabajar en esto. Además, fue un papa militar. Esa es otra cosa, que él empezó
a pues decir, a ver, aquel rey no me quiere mandar el dinero, pues vamos a organizar ejércitos y vamos sobre aquel rey. Entonces él empieza a tener un dominio político y militar en Europa. Ahí comienza la cosa. Y por eso es que se considera a Gregorio como realmente el fundador de la Iglesia Católica. A partir realmente de ese momento. Todo lo de antes, pues, fueron desviaciones. Por favor, busquen Génesis. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Génesis 6, 5 y 6. Amén. Vamos así sentaditos, vamos a leerlo unidos. Esto es lo que sucedió antes del diluvio. Génesis 6, 5 y 6. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, le dolió en su corazón. Eso de que le dolió en su corazón es una figura que se llama antropoformismo, y es muy común en el Antiguo Testamento, en la literatura judía. Pero Dios no tiene corazón, es un espíritu. Tiene corazón es Jesús, pero Dios no tiene un corazón. El Espíritu Santo no tiene corazón. Entonces, son expresiones humanas para intentar explicar cuánto le dolió a Dios la desobediencia. Pero la maldad era mucho, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué otra cosa hizo Gregorio? Inventó la doctrina del purgatorio. Oh, sí. ¿Qué es el purgatorio? Donde un alma no va ni al cielo, no fue tan malo como para tan bueno para irse al cielo, no fue tan malo como para irse al infierno, y entonces se va a un lugar porque hay ciertos pecadillos que le están impidiendo pues ya irse al cielo, y entonces se va a ese lugar a purgar esos pecados, esas culpas. Y hay que ayudarle, ¿sí? Ahí están los novenarios, los rosarios, el cabo de año, todo ese tipo de cosas. Y entonces uno se pregunta, pues entonces Cristo no hubiera venido a morir crucificado. ¿Sabes qué? Yo solo me voy a portar medio mal, de vez en cuando, y cuando ya esté en el purgatorio, me sacas de allí. O sea, Cristo, eso es minimizar a Cristo. Por otro lado, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez, inmediatamente después que viene el juicio. Ya no hay oportunidad de salvarse, de irse al cielo, si morimos sin entregarle nuestra vida a Cristo. Ya no hay oportunidad. Entonces, ¿existe la palabra purgatorio en la Biblia? Ni una sola vez. Ni una sola vez. Las citas que lo sustentan están muy... Sí, no. ¿Qué? O sea, pero déjenme seguir hablando de Gregorio. ¿Qué otra cosa hizo este Gregorio? Estoy viendo aquí ya se me olvidó otra vez la cosa esa, ¿cómo se llama? No. La estola. Estola, gracias, estoy viendo aquí la estola. ¿Qué otra cosa hizo? Él fue el que dijo, la lengua oficial de la iglesia es el latín. A partir de él, toda misa se tenía que dar en latín. Todo libro, todo escrito de la iglesia
tenía que estar en latín. Ahora yo les pregunto una vez más, ¿en qué lenguas se escribió la Biblia? A ver, ¿quién dijo por allá? No, arameo, bueno, Unas porciones en unos arameo. pedacitos de arameo chiquititos. El antiguo en hebreo y el nuevo en griego. Hebreo, griego, arameo, poquitito por ahí un enunciado de siriaco, pero nunca latín. Es más, en esa época, a pesar de que Roma tenía controlado todo, la lengua para los viajeros, para los comerciantes, era el griego. Era el griego. Aunque el imperio griego ya había sido conquistado por los romanos, lo que hablaban era realmente el griego en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento prácticamente, con excepción de Hebreos, está escrito en griego. Hay otros libros, no nada más es Hebreos el único, pero la mayoría del Nuevo Testamento está en griego, que era el lenguaje común, griego koiné se llamaba. Griego koiné era el lenguaje común. Donde quiera que usted fuera, era como hablar inglés hoy. Donde quiera que vaya usted del mundo, no importa si habla usted inglés, sale adelante. Menos en Francia, porque ahí no les gusta para los que hablan inglés. Pero así era el griego. Entonces, también, bueno, vamos a avanzar. Ahora sí ya llegamos a esto. Miren, aquí están estos papas que la iglesia tradicional tiene desde el año 33 que murió Jesús. Supuestamente Pedro, bueno, decía hace 8 días, pero Pedro era casado porque Jesús sanó a la esposa de Pedro, digo, a la suegra de Pedro. Entonces, era casado. Si era papa, pues no era como todos los demás papas que se supone que no se casan, ¿no? Pero ahí, miren, decía yo, Lino, Cleto, Clemente y Evaristo y Alejandro deberían estar en la Biblia si es que fueron papas. ¿Por qué? Porque el último apóstol murió por el 105, que fue Juan. Juan murió por el 105. Entonces, si eran papas, la pregunta es ¿por qué no están en la Biblia? Ni en la Biblia católica, ni en la Biblia de nosotros. Pues porque no existieron. Por eso, hermanos, porque no había papas. Y vimos hasta Gregorio, ¿verdad? Hasta Gregorio. A ver, ahí está. Ayúdenme a buscar a Gregorio. Un poquito más abajo. No dice Gregorio, dice algo como Gelodio o algo así. A ver, ahí está. Grerio, aquí está. Grerio. Pues ahí está, precisamente 590, 604. Yo estoy cerrando fechas, números cerrados. Año 600, ahí está Gregorio el Grande. O Gregorio Magno. Magno quiere decir el grande, ¿sí? Luego Sabiniano y luego Bonifacio III. Entonces ahí tenemos los supuestos papas, pero hay un problema muy grave, especialmente en la primera parte, porque no deberían estar en el Nuevo Testamento y no están. Ok, 709, no. Qué barbaridad. Bueno, les platico. En el año 709 es donde surgió el ritual de besarle el pie al Papa, ¿sí? Ahí comenzó ese ritual. Hoy es la mano. Antes era el pie. ¿Por qué? Porque tenía usted que postrarse completamente, lo cual ya es, no nos postramos sino solo a Dios. Y expliqué, creo que el domingo pasado o el antepasado, lo que era postrarse, ¿no?
Entonces había que postrarse y llegar hasta allá abajo. También es un acto de humillación ante un hombre como nosotros, ¿no? Y besarle el pie. Bueno, en el 786 ya se hace oficial el culto a las imágenes. Ya no nada más las tienen allí, sino que dicen, bueno, fíjense, 786. No, pues estos ya están, tienen sus imágenes en sus casas, les ponen velas. Si se los impedimos, no, pues nos van a linchar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a autorizarlo. Y ya lo oficializan, el culto a las imágenes, hasta el año 786. O sea, no es algo que la iglesia haya tenido toda la vida. Ese es el punto. ¿Por qué? Pues porque no es bíblico. No es bíblico. De hecho, Éxodo 20, ¿no? Los 10 mandamientos. Y se vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 5. Los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos. Y en un montón de pasajes de toda la Biblia se habla de no tener imágenes, de no darles culto, pero en este año fue cuando se autorizó el culto a las imágenes, el culto a las reliquias. Aquí en este año es donde se oficializa, pero ya existían desde antes. Nada más que ahora dicen, ahora sí, la iglesia dice que esta es una de las espinas de la corona de Jesús en la cruz, o una astilla de la cruz de Jesús 700 años después. 700 años después. Hace 700 años, no, pues los aztecas apenas estaban llegando a Tenochtitlan, provenientes de Aztlán. Todavía no existía Tenochtitlán realmente, sino la zona, ¿no? Entonces, y hay otra cosa más, el culto a la cruz. Aquí voy a abarcar algo. ¿Puede usted traer una cruz? Bueno, de preferencia no. Pero no pasa nada si usted no besa la cruz, porque hay quienes besan la cruz. Y, oye, como que se oyeron ruidos ahí en la casa y agarran su crucecito. Y ahí van, ¿no? Como si eso les protegiera de algo. Pero por otro lado, no estoy hablando de un crucifijo. ¿Cuál es la diferencia entre un crucifijo y una cruz? El crucifijo tiene la imagen. En el crucifijo está el Cristo crucificado, y eso es hacerse imágenes, ¿no? Una cruz vacía, si es que usted lo explica bien, es porque Cristo venció la cruz, Cristo venció a la tumba, Cristo venció a la muerte. Y hay templos. ¿Y no quedó ahí Jesús en esa cruz? No quedó en la cruz. Si te acuerdas, hermana, cuando tú fuiste a la iglesia que pastoreábamos, la casa del alfarero en Puebla, el púlpito era una cruz. Sí, sí, sí. Era una cruz. Y no pasa nada. Tampoco tenemos que ser mochos, pero de este lado, ¿no? Mochos de este lado. Eso es católico, ¿no? Perdón, Cristo murió en una cruz. Pero no le damos culto, ¿sí? Es un adorno, nos recuerda el sacrificio, ok, pero de preferencia yo no lo usaría, yo. Sí, de hermano. hecho, algunas iglesias cristianas evangélicas, su logotipo es precisamente una Biblia que representa a Dios hablando, una cruz que representa el sacrificio de Jesús y la paloma al Espíritu Santo. Así es, así es. Bueno, vamos a continuar avanzando. También en este año de 700, no, más adelante, a ver, permítanme, ¿qué sigue aquí? Aquí ya me atrasé y no me han dicho, hermanos, aquí está ¿ya ven? Pues no sabemos. El lenguaje latín, ahí está, este tremendo año 600,
Este es latín, miren, así se escribe. Y de ahí vienen los números romanos. De ahí vienen los números romanos. Y después del latín, ¿ok? Estas fiestas, comienzan estas fiestas de todos los santos, adorar a los santos, el 1 de noviembre, pero ahí voy. En el año 850, hermanos, comienza la doctrina del agua bendita. En el año 850. ¿Por qué hasta el 850? Ahora debo decirles una cosa. ¿Se dan cuenta por qué intentamos? Yo no digo que lo logramos porque no somos la iglesia primitiva, pero intentamos manejarnos como la iglesia primitiva y no le hemos agregado nada. Ejemplo, el domingo pasado hubo una ordenación, ¿verdad? Bueno, si hubiera resucitado Pablo y Timoteo, lo que hicimos aquí, ordenando a Moisés, lo entendería perfectamente. No hemos inventado nada en 2000 años. Nada. Eso es algo que no todos lo han analizado. Pero esta iglesia tradicional le ha ido metiendo, y entonces, como lo que leímos ahorita en Génesis, el designio del corazón, miren, empezó a ir así. Ya en el año 800 ya va muy inclinada el camino de la iglesia cristiana. Muy chueco ahí ya. Pero todavía se iba a enchuecar más. Y si habláramos solamente de la Reforma, si hubiera estado aquí, si estuviera nuestro culto, Juan Calvino sentado aquí, Zwinglio, Farel, Knox, cualquiera de ellos, y viera el culto y diría, son reformados. Nos identificaría porque no hemos inventado cosas extras, a pesar del paso de los siglos. Pero debo ser honesto. Hay iglesias presbiterianas en Estados Unidos que no solo bautizan a homosexuales o que ponen a estas personas como maestros de la escuela dominical o como director del coro, sino que también ahora los ordenan pastores y a aquellas pastores, ¿no? Pero esto no es toda la iglesia presbiteriana. Aquí en México hay una asamblea general nada más. Pero en Estados Unidos, ¿cuántas son, hermano? ¿4? 4 o 5. Y por ejemplo, la Presbyterian Church of America no ordena mujeres, ¿sí? Y no acepta a los homosexuales. La EPC, Evangelical Presbyterian Church, no acepta homosexuales. O sea, están en una lucha, pero ya permeó, y esos sí son cambios. Esos, claro que son cambios de cómo se hacía hace siglos. Y también los episcopales, los luteranos, los bautistas, los metodistas, ¿quieren que les diga quién no? No, los presbiterianos sí, parte, no todos. Los nazarenos se han mantenido sin esas cosas. Les digo porque aquí mi hermano Sadami viene de una iglesia nazarena. Se siguen manteniendo. ¿Cuál es el costo? Que no crecen mucho. Porque el mundo los rechaza. ¿Y qué pasó con la iglesia Pecusa, que sí, presbiteriana en Estados Unidos, que sí aceptó todas estas cosas?
Pues que de tener 15 millones ahora tiene 2 millones de miembros. Entonces, pues ese no es el camino. Ese no es el camino. Entonces, sí, la iglesia de Nazaret, estuve investigando eso, hermano. Es una de las pocas iglesias que no permiten de ninguna manera que haya esta apertura a estas personas. Bien, entonces el agua bendita, ¿para qué sirve? No sé para qué sirva el agua bendita, con una pizca de sal, para que tenga más poder, ¿no? Y bendecida por un sacerdote, y van y la echan a la casa, al coche, al negocio, a la persona, al endemoniado, ¿no? Le echan el agua bendita, ahí está la pila afuera y la gente se echa la caja de muerto. Bueno, fue hasta este año 850 que inventaron lo del agua bendita. Casi en 1000 años no había habido en la iglesia cristiana eso, y de repente lo invitan. A ver, colegio de cardenales, ese es el rosario, ya me perdí, ya no sé qué mostrarles, pero sigo. A ver, el colegio de cardenales, los cardenales, que es de donde sale el Papa, ¿sí? Surgieron en el año 900. También es algo ya, pues ahora sí que a la mitad de los tiempos. Estamos en el 2000, a la mitad de los tiempos. 1000 años sin que hubiera este colegio cardenalicio, creo que le llaman. Entonces, eso existía, amados hermanos, en aquella época. Y continuamos. Ahora, a ver si encuentro el Concilio de Trento. Creo que este es. Bueno, aquí tenemos que en el Concilio de Trento, ahí vemos el año 1215, 20 días duró, ¿no? 19 días, el Papa era Inocencio III. ¿Qué fue lo que hizo este concilio? Algunas condenas, pero el tercer punto, la tercera palomita es la que me interesa a mí, que aprendamos. Hasta allí comenzó la confesión anual y por lo menos la comunión anual. Yo les pregunto, ¿en esta iglesia tradicional toman la Santa Cena completa? No. A ustedes yo sí les doy su pancito y su copita, no me pueden decir que no. Pero allá solamente dan ¿qué? La hostia. Está incompleto la Santa Cena. ¿No? Bueno, sí sé que el padrecito es el que Se la toma por todo. el que o la remoja, pero no todos, no todos los hacen eso. Hay algunos que le echan una bebedita, ya ten, tú esta parte, yo esta parte, ¿no? Y así. Sí, lo que estoy diciendo es que hay algunos que dan seca la hostia, pero que ellos le toman en representación del feligrés. Suena chistoso, pero así lo hacen. Acuérdense también de algo. Hay denominaciones católicas. No todos son iguales. A ver, ellos les llaman órdenes. Díganme unas órdenes católicas, por favor. Jesuitas, Agustinos, dominicos, franciscanos, carmelitas, Opus Dei, Caballeros de Colón, ay, se me olvidó el nombre, este libro que estaba leyendo hace poquito de el padre acá de México, Maciel, loyolistas. y ahora también los carismáticos. Hay carismáticos católicos ya también, que se les llama
de, ¿cómo se les llama? De la liberación. No. No, de la renovación, tiene una palabra así, de la renovación. Entonces, Reestructuración. no, creo que sí es renovación. ¿Qué les quiero decir? Que los mismos católicos no creen lo mismo y no practican exactamente los rituales de la misma forma. Van cambiando, ¿sí? Ellos mismos. Pero este fue el Inocencio III fue el que inició con esto de confesarse una vez, al menos una vez al año, y tomar la hostia por lo menos una vez al año. Y miren lo que estaba diciendo. Fue Inocencio el que aprobó a los dominicos y a los franciscanos. Les voy a decir algo. ¿Qué tipo de católicos llegaron al estado de Guerrero? Les voy a decir, ¿cómo identifican ustedes una iglesia franciscana? Porque solo tiene una torre. Porque dicen dos es demasiada vanidad. Ellos no son dueños más que de su hábito, si tienen una Biblia, sus guaraches, nada más. Entonces los templos franciscanos solamente tienen una torre. Obviamente los de aquí no son franciscanos, ¿sí? Y costumbres así. Otros, como los carmelitas, son monásticos. Viven en monasterios y de ahí no salen, o salen a hacer el bien y vuelven a regresar, y ellos cultivan ahí sus verduras y todo eso. Entonces son muy diferentes. Los franciscanos son misioneros, se van al mundo, por eso Cristóbal Colón trajo sacerdotes franciscanos, pero los carmelitas se quedan en sus conventos, en sus monasterios. No quieren juntarse con el mundo. Ahí les estoy comprobando doctrinas diferentes perspectivas dentro del mismo catolicismo. Entonces tenemos que tener cuidado porque no todas las doctrinas las tienen todas las órdenes, ni tampoco todas las prácticas. Okay. También es importante el Concilio de Trento, porque aquí surgieron los libros deuterocanónicos y apócrifos. No es lo mismo, ¿eh? Luego los protestantes demostramos que no sabemos cuando creemos que los deuterocanónicos y los apócrifos son lo mismo. ¿Cuáles son? ¿Qué es deuterocanónico? Del segundo canon. O fuera del canon. Sí, deuteros en griego sí significa segundo, no significa fuera, significa, porque sí están dentro del canon, solo que no cumplieron. Voy a explicarlo. Cuando por ejemplo, se escribe el Antiguo Testamento, 250 antes de Cristo. La Tanaj, ya los 39 libros, como los conocemos. Había muchísimos libros. Pero entonces pusieron un canon. Canon quiere decir regla en latín. Y los libros que van a ser parte de nuestro libro sagrado, ¿sí?, tienen que tener ciertas características. Uno, que hable del Mesías, ¿sí? Otro, que Dios sea el centro, nadie más sea el centro. Otro, que se mencione un libro en otro libro, ¿sí?, que haya apoyo. O otra regla, que se aparten de cualquier culto extraño, que no lo alienten. Otro,
es que se conozcan escritores, o por lo menos alguien pueda dar testimonio de el origen del escrito. Muchas reglas. Solamente 39 libros quedaron en este canon, en el primer canon, ¿ok? Y son los que nosotros tenemos en nuestras manos. Pero hasta el año 1200, o sea, mucho, ¿no? 1200 y 250 son casi 1500 años. La iglesia tradicional dice que hay otros libros. Y los metieron hasta este año a la Biblia. Estos libros que metieron son llamados deuterocanónicos, que quiere decir segundo canon, segunda ley. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 puntos para que un libro fuera inspirado por Dios, tuvo 9 puntos, o 9.5, ¿sí? Busque deuteros en griego, hermana, traducción al español, y entonces los metieron estos libros con una mayor puntuación, pero no perfectos, y por eso se les llama deuterocanónicos. ¿Cuál es la opinión de nosotros de estos libros? Son excelentes como libros de historia. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, Ester griego, Tobías y Judith. Esos son los 7 libros deuterocanónicos, pero no son apócrifos. Hermano, tengo aquí un billete de 500 pesos. ¿De qué color debe ser el billete de 500? Vamos a decir azulito. El mío está medio moradito, color de la playera de su esposa. Está moradito y está muy áspero. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué será de mi billete, hermanos? Es falso. Es apócrifo. Apócrifo. No, lavado es otra cosa diferente. El lavado de dinero, sí, es falso. Es mentira totalmente. No es ni siquiera deuterocanónico. Es totalmente falso. ¿Qué libros están allí? Famosísimo, el libro de Enoc. No lo lean, yo se los cuento en el futuro. Sí, porque se altera uno, ¿eh? ¿Qué otro libro está allí además del libro de Enoc? El Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de María, madre de Jesús, Biel y el dragón. ¿Y de qué se trata ese de Biel y el dragón? Pues de un guerrero judío que se ejecuta a un dragón, así al estilo Señor de los Anillos, a la casa del dragón, en Juego de Tronos, en ese estilo, ¿no? Esos son libros apócrifos. Entonces, nunca digamos que los libros que están en la Biblia católica son apócrifos. Son deuterocanónicos, pero esto quiere decir que no son inspirados por Dios, pero sí nos ayudan históricamente. ¿Sí? Y una cosa más, de estos libros, especialmente Macabeos, cubren el espacio de tiempo entre Malaquías y Mateo. ¿Cuántos años? 400 años. Les llaman los 400 años de silencio y los teólogos le llaman el periodo intertestamentario. ¿Ok? Y entonces estos libros, pues como que tratan de llenar ese espacio, pero ya no hubo profetas, por ejemplo. Y les voy a contar uno, Tobías, por ejemplo.
A ver, ustedes, se les voy a contar la historia y ustedes me van a decir qué es lo que ustedes perciben que está mal. Les voy a contar el libro de Tobías para que no lo lean. Entonces, Tobías era un buen hombre. Y entonces Dios le habla y le dice: oye, Tobías, sí, Señor, tengo trabajo para ti, una misión para ti. Te vas a ir a tal lugar y te vas a casar. Oye, Señor, pero no me vas a casar como el profeta Oseas, ¿eh? No, tranquilo. Es otra cosa. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay una viuda. Quiero que te cases con esa viuda. Pero ¿cuál es el problema con esa viuda? Pues el problema es que se casó una vez, se meten a la habitación nupcial y ahí un demonio mató al marido y se quedó viuda. Y se volvió a casar con el siguiente hermano y un demonio mató al hermano. Y así varias veces. Ve y te casas con ella. Señor, ¿qué pasa? El demonio me va a agarrar a mí también, ¿no? Yo te voy a dar algunos utensilios para que tú puedas llegar a ese lugar. Bien, camina Tobías y Dios le dice: a ver, aquí vas a pescar. Y pesca Tobías. Ahora sácale la hiel al pez y guárdala bien, te la llevas. Y pasa, córtate esa ramita, guárdala, te la llevas. Y así, varias cosas. Entonces ya llega con la muchacha y le dice: vengo a casarme contigo. ¿Y qué no sabes que ha pasado esto? Dios me mandó, vengo a casarme contigo. Entonces se casa con ella, pero antes se mete a la recámara nupcial Tobías. Y entonces quema la ramita, pone en ese tazón la hiel del pescado y otros artilugios que recogió en el camino. Se impregna la recámara, él sale, va, se casa, entra con su nueva esposa y no pasó nada más que pura felicidad. A ver. Suena a ritual de brujas. ¿Qué más? No exalta a Dios. ¿Quién es el héroe? Realmente Tobías es el héroe. ¿Qué otra cosa? Parece una limpia, ¿no? Ajá. Fuego extraño. Ok, fuego extraño. Bueno, entonces tenemos esto. Continúo, nada más quise ponerles un ejemplo, pero hasta esta época se incorporan 71 cánones en este concilio. Bien. Fue hasta, vamos a saltar ya muchísimo más, vamos hasta 1854. A ver, ¿qué pasó en 1854? 1857, la Guerra de Reforma. ¿Tanto nos podría hablar de la cláusula de Filioque? ¿De Filioque? ¿De Filioque? No sé, háblenos usted de ella, hermano. Bueno, la cláusula de Filioque era que el credo de los apóstoles hablaba de que el Espíritu Santo, bueno, la creencia que había en la iglesia primitiva era de que el Espíritu Santo provenía de Dios Padre. Y entonces la iglesia era una sola, y cuando se le agrega la cláusula de Filioque, dice: el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Y en 1050 se da el gran cisma, cuando se divide la iglesia católica en la iglesia ortodoxa. Entonces, a mí me llamó la atención porque este domingo lo vamos a ver en
en la clase De de catecúmenos, quiénes somos ajá. los presbiterianos, y ahí viene, vamos a ver los credos y confesiones, y ahí viene la cláusula de filioquía, que yo no había oído hablar. Yo tampoco, Y me voy a puse investigarla a hoy en la investigar. noche, sin falta. Y sí sé que hay un concepto distinto del Espíritu Santo, ¿no? Del Paracleto. Sí. No es como nosotros vemos al Espíritu Santo. Pero bueno, ya lo veremos también más adelante. ¿Qué otra cosa? En 1854 surge el Concilio de Florencia. Aquí están los deuterocanónicos. Les digo que no estoy poniéndolos, las imágenes que bajé. Bueno, en 1854 comienza el culto a la Inmaculada Concepción de María. El Papa Pío IX fue el que enseñó esta doctrina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cómo Jesús vino a este mundo? María no conoció hombre, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo el que embarazó a María. Pues enseñan que también María nació así. A eso se le llama Inmaculada, porque no hubo coito, Sí, con... no hubo, ¿sí? Fue el Espíritu Santo. Concepción Sí, es él. de María. Hasta 1854 surgió esa doctrina. Es una doctrina muy reciente. Digo, venimos hablando desde hace miles de años. Es muy reciente esta doctrina. Entonces, la Biblia, por supuesto, no habla nada. Creo que es en la cuarta sesión de este miércoles en 8 que vamos a hablar precisamente de cómo María perdió la fe. Basándonos en la Biblia, por supuesto. Cómo María perdió la fe. Al principio, pues sí, ángel Gabriel, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad. Pero después perdió la fe. Y lo vamos a ver con versículos de la Biblia. Fue una mujer común y corriente, no creemos. La Biblia no dice, tampoco la Biblia católica dice que María haya tenido un nacimiento inmaculado. O sea, cuando se refiere a la Inmaculada Concepción es de María. Sí. Sí. Y como en la ignorancia la gente hasta a sus hijas les pone Concepción, o sea, concebir. Sí, O sea, piensan que es nombre. sí, Concha, Les ponen cesárea. Concepción. Bueno, le pone cesárea porque Augusto César nos dicen que nació por cesárea, ¿no? Y de ahí viene el nombre. Más para acá, ya 1950, ¿ya les parece más cerca? La Iglesia Católica sacó esta doctrina, que María no murió, que María ascendió a los cielos. ¿En qué año? 1950. O sea, en el No. siglo XX, prácticamente. No tiene ningún... Hay personas vivas que nacieron en esta fecha, en 1950, que tienen ¿cuántos? 70, 75 años. ¡Wow! ¿A usted le tocó? El Euterio, usted ya tenía 10, 15 años. ¿No la vieron? No, 10 años no, sí, como 15 años de Euterio. Cuando la iglesia dijo, ahora hay una nueva doctrina, y es que María ascendió así como Jesús. Y por último, en 1965, María fue proclamada Madre de la Iglesia. Ya no nada más Madre de Dios, sino Madre de la Iglesia. Y en México dicen, pues, Madre de los mexicanos. ¿No? Bueno, esa es una historia, nada más esto fue pura historia, para que vean cómo ha ido la iglesia, pues, desviándose de plano, o sea, errando. Por eso es que en 1500
A ver, ayúdeme. 31 de octubre de 1515 o 1517, la Reforma. Siglo XVI. Lutero no quería dividir a la iglesia, Quería ver- solamente quería que se corrigieran cosas. Él decía, es que esta listita, toda esta listita, todo esto que hemos visto, ¿sí? Pues no lo encuentro en la Biblia, no lo encuentro. Puso 91 puntos y entonces la iglesia dijo, eres un hereje, en lugar de analizar qué estaba pasando en esa época. Miren, esta es una indulgencia original del Papa Inocencio XIII. A ver, hermanita, busque Inocencio XIII. ¿Cuándo vivió ese hombre? Papa Inocencio XIII. Pues en el 1200 y cachito. No. Pero dice y no sé, no. Entonces, ¿qué dice aquí? Indulgencia plenaria en remisión di tutti i peccati, de todos los pecados. Sí. Concedido por su santidad, sí, Papa Inocencio XIII. ¿Qué sí que era este diploma? Si usted ofrendaba o daba limosnas, ¿no? Toda la casa de petaquillas, toda la casa de acá arriba de ustedes, la casa aquí de los Alarcón. Bueno, si daban mucho, este era un documento que decía, ya te vas a ir al cielo. Eso era una indulgencia. Y Cristo, y entonces esa fue la gota que derrama el vaso, y Lutero dice, ¿pero de dónde sacan eso? Dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿Cómo sacan eso? Y entonces Lutero no quería separarse, pero lo empiezan a perseguir. Y lo empiezan a seguir muchos en Europa. Crece tanto que Europa se divide, países enteros se vuelven protestantes. ¿Qué hace la iglesia? Lanzar ¿cómo se llama esta cosa? Para castigar a los herejes, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Y entonces empiezan a quemar a matar a los protestantes. Y eso se le llamó la Contrarreforma. No quiso reformarse la iglesia, porque durante 1500 habíamos sido la misma. No quiso reformarse, no quiso regresar a la iglesia primitiva, a la iglesia del Nuevo Testamento. No quiso. Porque había muchos intereses, ¿no? Aquí, por ejemplo, no cobramos por bautizar. No. Es que hay muchos Inocencios, ¿eh? Inocencio XIII fue Papa del 8 de mayo de 1721 hasta el 7 de marzo de 1724. Este Papa. Pero ese ya entonces sería siglo XVIII y ahí dice Sí. siglo XIII. ¿Dónde dice siglo XIII? A ver, vamos a ver su... No, es el número, hermana. El número de Es Inocencio XIII. El número de papa ahí es. Él es el que saca estos diplomitas, ¿no? Entre más le des a la iglesia, más le des al Papa. Ahora que si me das, nada más tienes un borreguito, bueno, te vas a ir al cielo, te voy a dar una indulgencia de menor nivel, ¿no? Y ya vas a estar ahí en la fila 5000, allá en el cielo, pero te vas a ir al cielo, ¿no? Esas eran las indulgencias, y esa fue la gota que derramó el vaso, que Lutero protestó. Como protestó, le llamaron protestante. Y a todos los que siguieron les llamaron protestantes. ¿Preguntas, hermanos? Continuamos dentro de 8 días, pero sobre Mariología nada más. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, vamos a cantar. Por favor, hermanos, vamos a cantar en lo que los diáconos recogen las ofrendas. A ver dónde quedó mi plumilla. Ya se me desapareció mi plumilla. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú con tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida. Cambiar el tono. Di a los tristes que Dios es amor, que quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy brinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Dale, hermano Moisés. Hermano, adelante. Oramos por las ofrendas. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos en este momento por las ofrendas, Señor, que se han levantado, Señor. Te rogamos que tú seas con cada una de las personas, Señor, de mis hermanas y hermanos, Señor, que han ofrendado. Sabemos, Señor, que recibimos tus bendiciones, Padre, y ahora es un momento, Señor, para dar nuestra ofrenda también a ti, Señor. Guárdanos, Señor, bendice a cada una de las personas que han asistido aquí, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En ese mismo nombre, Padre, te damos gracias por todo lo que vamos estudiando. Es importante que sepamos esto porque vemos de dónde venimos, Padre. Rogamos que tú estés con nosotros, que sigamos estudiando tu palabra y que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos permitas culminar con esta semana. Felices mañana que el presbiterio va, que vamos a salir, Padre. Rogamos que nos lleves con bien. También mañana que hay reunión de consistorio en la tarde-noche, que tú nos tengas con bien, Padre Celestial. Y el domingo, sábado, domingo, que hay actividades, que todo sea para tu honra y para tu gloria. Oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén.